Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saludo, hermanos, y de verdad que es un gusto seguir conociendo la palabra de Dios a través de este discipulado. En esta ocasión vamos a seguir abordando el tema de los atributos de Dios, hermanos. Este prácticamente es un tema que nos ayuda a conocer a Dios en su carácter y nos ayuda a entender quiénes somos, hermanos, cada uno de nosotros ante su grandeza. Así que hemos estado platicando en videos anteriores, hermanos, sobre el fruto de nuestras vidas, si lo recuerdan. Hemos hablado sobre el compromiso, hemos hablado acerca de la devoción de un discípulo de Cristo. Hemos meditado también en sus atributos, en su carácter, en su obra en nosotros, ¿verdad? Hemos mencionado, de hecho, también algunos de los nombres de Dios. Partimos desde el Yo Soy, vimos también hace 8 días los 3 ovni, y ahora, hermanos, vamos a comentar sobre los atributos, sobre algunos atributos que nos van a ayudar a conocer a Dios a más profundidad, o en más profundidad, ¿verdad? Comenzaremos hablando de la soberanía de Dios, y esto es muy importante y es algo que yo creo que va a ayudarnos precisamente a descansar en el Señor, ¿verdad? La soberanía de Dios, hermanos, es un atributo que ha llegado a ser para muchos un tropiezo, ¿verdad? Porque muchas personas de hecho han blasfemado contra Dios porque la voluntad de Dios, su voluntad soberana, no encaja con la voluntad de ellos mismos. ¿Me explico? Entonces vamos a entender ante todo que la soberanía de Dios, hermanos, es en muchos aspectos. ¿Sí? La podemos ver en muchísimos aspectos. En primer lugar, la vemos en todas las cosas. Todo lo que conocemos, todas las cosas que existen, hermanos, están bajo la soberanía de Dios. En Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. ¿Sí? En Job capítulo 42, versículo 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos tuyo puede ser frustrado. Y en Daniel capítulo 4, versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano o decirle a Él, ¿qué has hecho? ¿Sí? También vemos la soberanía de Dios, hermanos, en nuestras vidas y en nuestros planes diarios. ¿Sí? En Proverbios capítulo 20, versículo 24 dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? En Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15 dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? También vemos la soberanía de Dios, hermanos, en la salvación, principalmente. En Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16, dice el Señor, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y en Hechos capítulo 13, versículo 48, dice, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Verdad? También vemos la soberanía en algo muy importante que es en la vida y en la muerte. ¿Verdad? Esta área de la humanidad también está bajo la soberanía de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice, vean ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y primera de Samuel capítulo 2, versículo 6 dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. También vemos la soberanía de Dios en un área que muchas veces el hombre no ha aceptado o no lo quiere comprender de esta manera, ¿verdad? Vemos la soberanía de Dios en las calamidades. En Amós capítulo 3, versículo 6 dice, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? ¿Verdad? Y en Isaías 45:7 dice el Señor, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, dice, el que hace todo esto. Entonces, hermanos,
Prácticamente la soberanía de Dios se lee entre las líneas de la historia de la Biblia, ¿verdad? Ahí podemos ver precisamente su soberanía. La soberanía de Dios es el atributo, hermanos, que le da precisamente también a los creyentes la esperanza de aguantar circunstancias lamentables, pero también le da al creyente el poder celebrar momentos jubilosos, ¿verdad? Ahora, muchas personas deístas, ¿verdad?, creen que Dios creó, pero dejó el mundo a su suerte. Piensan que Dios dio origen a todo, pero que ahora todas las cosas pasan por el azar, ¿verdad? Piensan que pasan porque pues tienen que pasar. ¿Me explico? Creen en la suerte o creen en la casualidad, ¿verdad? Donde las cosas suceden pues por suceder. Y no porque haya un plan o un gobierno o una dirección de alguien soberano. Por ejemplo, es como, ellos piensan que es algo así como un relojero, ¿no?, que creó el reloj y luego lo dejó dando cuerda solo. Entonces, de ahí, hermanos, se distancia precisamente el deísmo y del teísmo, ¿sí? Que es ahí donde nosotros vemos precisamente a un Dios que no solamente creó, sino vemos a un Dios que cuida, que provee, que sostiene y que gobierna su creación. Hermanos, nosotros sabemos como creyentes que Dios lo controla todo, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros. Él controla desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces Dios, hermanos, no solamente controla las cosas grandes, ¿se dan cuenta? No controla solamente aquellas cosas grandes que ocurren en el mundo, sino también lo pequeño. Dios no solamente controla las cosas buenas, hermanos, Él también controla todo lo malo que está sucediendo. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Dios es quien controla todas las cosas. Ahora vemos en este mismo capítulo, hermanos, que el cristiano, ¿verdad?, en este mismo capítulo de Romanos, el cristiano no puede pasar por situaciones difíciles en su andar en la tierra, hermanos, pero Dios da una promesa, ¿verdad?, de que a pesar de esto que pasa el cristiano, no seremos separados de Él. ¿Se dan cuenta? Romanos 8, versículos 38 al 39, dice: por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios no podría asegurar, hermanos, que todo obre para bien, para nuestro bien, y que nada nos separará de su amor, a menos que Él sea soberano. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es una seguridad para nosotros como creyentes. Ahora, no negamos también, hermanos, que existe Satanás, ¿verdad?, y que Él hace el mal. Pero, hermanos, sabemos que Dios gobierna absolutamente todas las cosas, incluyendo las acciones del maligno. No lo podemos dejar fuera eso. ¿Sí? Dios gobierna todas las cosas, incluyendo las acciones del diablo. Y lo vemos en el libro de Job, cuando Satanás pide autorización, ¿no?, para poder actuar en contra del bienestar de Job. Así que Satanás es una pieza más, de hecho, en las manos de nuestro Dios soberano, ¿verdad? Y eso a Él lo deja reducido, ¿verdad?, contrario a lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Eso lo deja a Él limitado y lo deja a Él controlado por Dios. ¿Sí? Muchos le temen al diablo, hermanos, como si él tuviera el poder para dañarlos, ¿no?, sin ver que Dios realmente es quien gobierna todo, hermano. Entonces podemos pensar que los hombres actúan de acuerdo a sus inclinaciones pecaminosas sin que Dios intervenga muchas veces. Lo podemos llegar a pensar así, pero debemos entender algo, hermanos, que aunque el hombre pueda actuar mal, Dios como quiera lleva a cabo su plan soberano, usando lo que el hombre hace para hacer lo que Él quiere precisamente. ¿Se dan cuenta? Al final Dios hace lo que Él quiere, Él hace su voluntad. Por ejemplo, vemos el caso de José, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Ellos pensaron mal contra José, pero Dios lo encaminó para bien. Ahora, Dios no les ordenó que vendieran a José. ¿Se dan cuenta? Eso fue un pecado delante de Dios, pero Dios estaba detrás, ¿no?, llevando a José a cumplir precisamente sus propósitos soberanos para salvar a toda una nación. ¿Sí? Nos damos cuenta de eso. Génesis 50, versículo 20. José se los dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que entendemos, hermanos, que Dios es soberano, ¿verdad? Él usará lo que sea. Él va a usar, como lo mencioné hace un momento, hasta el mismo diablo para llevar a cabo su plan soberano. Entendamos, hermanos, que detrás de todo lo que acontece está Dios, no el diablo, ¿verdad? No los hombres siquiera. Vemos cómo Job no dice que fue el diablo quien provocó lo que le sucedió. En Job 1:21, él dijo claramente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. También, hermanos, vemos a Pablo, ¿no?, que le pidió a Dios que le quitara el aguijón, ¿recuerdan? Porque él sabía que Dios estaba detrás de ese aguijón. Según de Corintios 2:18, Pablo dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces Dios era soberano sobre ese aguijón en Pablo, ¿me explico? El propósito de Dios era usar al diablo mismo para que Pablo se mantuviera en humildad, ¿se dan cuenta? Así que es obvio que aún el diablo está bajo el control soberano de Dios. No tengamos otra idea diferente de esto, hermanos. No le demos más crédito al diablo que el que se merece. Dios es quien está en control de todo, porque Él es soberano. Ahora, debemos comprender, hermanos, que Dios no es el causante del mal, y eso es un punto básico, es relevante que lo podamos comprender. Dios no es el causante del mal, porque Él es luz, ¿verdad? Él no se contamina, Él no tienta a nadie, y Él no es protagonista del mal. Santiago capítulo 1 del versículo 13 al 14 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, hermanos, la motivación del pecador es hacer siempre mal, pero la soberanía de Dios lleva el mal del pecador a cumplir un bien. En Isaías capítulo 10 vemos cómo Asiria, ¿verdad?, es usada por Dios para castigar a Israel. Pero Asiria no se ve así, ¿verdad? Ellos se ven como conquistadores. Y por eso, por esa situación de cómo ellos se ven, en un futuro Asiria va a ser castigada por la soberanía de Dios. En medio de todo esto, hermanos, debemos comprender que esto no hace de Dios un ser frío, ¿verdad? En medio del dolor. Hermanos, a Dios le duele el dolor humano, ¿me explico? Y lo vemos en Oseas, cuando Dios le ruega al pueblo que se arrepienta para que no coseche el fruto de su pecado, ¿sí? Oseas 11:8. Dios está hablando a través del profeta y dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboim? Mi corazón, dice, se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios, hermanos, a Dios le duele el dolor humano, ¿verdad? Y Él le ruega en esta ocasión a su pueblo que se arrepienta para que no coseche el fruto precisamente de su pecado. Dios permite que las cosas sucedan, hermanos, pero eso no significa que a Dios no le duelan esas cosas. El ser humano está inclinado a hacer lo malo, está muerto en sus delitos y pecados y necesita precisamente una transformación en su corazón. Pero para los hijos de Dios, hermanos, nosotros sabemos que Dios tiene un propósito y siempre es un propósito bueno, ¿verdad? Porque Dios está obrando en nuestras vidas para formar a ¿quién? A Jesucristo en nosotros. Dios está obrando para formar nuestro carácter al carácter de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, podemos confiar en la soberanía de Dios como creyentes, aunque no logramos muchas veces, no logremos nunca entender este atributo. ¿Me explico? Debemos de confiar en la soberanía de Dios, aunque no logremos comprender o entender este atributo. Pero vemos en el libro de Eclesiastés también que el temor consiste en entender, ¿no?, mis limitaciones como hombre y confiar en el Señor, aunque yo no entienda del todo lo que Él está haciendo. Esa es nuestra responsabilidad y esa debe ser nuestra confianza en su soberanía. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es todo para el hombre. Eso es el todo para el hombre. Cuando nosotros nos encontramos en momentos de dudas o de sufrimiento, hermanos,
podemos cuestionar este atributo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Cuando estamos en problemas, en dudas, en sufrimientos, puede ser que lleguemos a cuestionar este atributo, pero es cuando debemos de considerar precisamente otro atributo muy grande de Dios, ¿verdad? Que Dios es amor. ¿Me explico? Dios es amor. Podemos mirar lo que Dios mismo está dispuesto a hacer, ¿no? En la cruz por amor, al enviar a su Hijo amado, ¿no? Por viles pecadores que no lo merecemos, es la realidad. Y lo envía para que podamos obtener salvación. El hermano es el que en ocasiones nos sucedan cosas dolorosas, no significa que Dios no nos ame. Y esto ponga atención, hermanos. El que nos sucedan en ocasiones cosas dolorosas no significa que Dios no nos ame. Debemos de considerar que muchas veces nos aferramos, hermanos, nosotros demasiado a este mundo. Y debemos de considerarlo y aceptarlo, hermanos. Muchas veces nos aferramos demasiado a este mundo. Vamos haciendo raíces aquí, ¿verdad? Y esa no es la intención de Dios, hermanos. Así que muchas veces Dios usa la aflicción o las experiencias dolorosas, hermanos, para despegarnos, para despegar nuestros corazones de este mundo, ¿no? Y ponerlos en el cielo, ¿me explico? Que podamos tener la mirada en las cosas eternas. ¿Se dan cuenta? Nosotros no tenemos, hermanos, una promesa de Dios de que aquí seremos librados de las aflicciones. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Dios jamás prometió eso. La aflicción es parte, hermanos, de esta tierra, a causa precisamente del pecado, ¿verdad?, que entró al mundo. Pero Dios usa esas aflicciones, hermanos, para que el hombre, si no conoce a Cristo, entienda cuál es su lugar, cuáles son sus limitaciones delante de Dios, para que lo reconozca y para que se arrepienta, ¿sí? Y para los creyentes, hermanos, esas aflicciones nos acercan más a Dios. ¿Quién de nosotros en medio de las aflicciones no nos hemos quebrantado, hemos ido a nuestras rodillas a orar y a clamar al Señor? Las aflicciones para nosotros como creyentes, hermanos, nos acercan más a Dios, nos hacen clamar a Él. Y así es como Él lidia con nuestros pecados, de hecho, ¿verdad? Y nos entrena para hacernos más fructíferos en nuestra vida cristiana y para entender también a otros que sufren. Entonces, nuestro conocimiento, hermanos, comprende que las cosas malas, ¿verdad? Es donde debemos darnos cuenta, las cosas malas que suceden en este mundo es a causa precisamente de que la tierra fue maldecida por Dios a causa del pecado. Y cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, Él plantó la semilla de un cielo nuevo y una tierra nueva que algún día disfrutaremos, ¿verdad? Donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá más aflicción. Pero tenemos que esperar a que eso llegue, ¿me explico? Mientras tanto, hermanos, el dolor y la aflicción no solamente son el resultado de la caída, sino que también son un instrumento de Dios para llamar al pecador al arrepentimiento y para ayudar al creyente también a seguir creciendo en su fe, ¿se dan cuenta? Y a madurar también en su vida cristiana. Qué propósito tan glorioso de parte de Dios a través de las aflicciones. No podremos entender definitivamente, hermanos, la mente de Dios en ninguna circunstancia. No lo podremos entender. Solo debemos aprender, ¿verdad?, a descansar en su soberanía. ¿Se dan cuenta? Nuestro consuelo siempre es que Jehová, que Dios reina y que vendrá un día en que Él hará justicia y que todos los que hemos depositado nuestra confianza en Él, estaremos con Él y que todos nuestros pesares realmente acabarán cuando lleguemos a estar con Él para siempre. Hermanos, Dios es un Dios soberano que cumple sus propósitos y usa todo, hermanos, lo bueno y lo malo para hacerlo, ¿verdad?, y para llevar a cabo su plan y su propósito. Pero recordemos siempre que ese Dios soberano, hermanos, es un Dios de amor también. Un Dios que amó al mundo porque el mundo lo amó no porque el mundo no fuera digno de ser amado. Más bien, nosotros debemos comprender que el mundo, hermanos, es tan malo y tan pecador que es realmente sorprendente que un Dios que no tiene nada que ver con la maldad, hermanos, haya amado al mundo.
lo haya amado, tanto que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, ¿verdad? Como dice, y lo hemos mencionado, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios dio lo que Él más amaba para que el mundo pudiera ser redimido. Redimido por ese Hijo que no había cometido maldad, para que se entregara por un mundo que lo odiaba a Él. ¿Se dan cuenta? Dios sabía de antemano, hermanos, que el mundo no apreciaría la dádiva de su amor, pero aún así entregó a su Hijo y lo entregó por amor. Entonces ahí le damos el énfasis, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Hermanos, nosotros merecíamos una condenación eterna, pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Se dan cuenta? En esto consiste el amor de Dios. Dios estaba buscando lo más necio y lo más vil y te encontró a ti y me encontró a mí. Fue el amor de Dios el que nos atrapó y nos trajo a la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta? Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Hermanos, muchas veces se ha malinterpretado el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Se ha malinterpretado porque se ha llegado a pensar que Dios es un Dios de amor que siempre actúa de manera en que nosotros seamos beneficiados. Y esa es la equivocación. Se ha pensado que Dios actúa en ese amor, de manera que nosotros seamos beneficiados. Y cuando Dios no obra de esa manera, pensamos entonces que Dios no nos ama. ¿Se dan cuenta qué equivocación tan grande? Hermanos, Dios es amor, no para nuestro beneficio. En Juan capítulo 4, versículo 7, vemos que dice, el amor es de Dios. Hermanos, el amor existe en Dios. Aún antes de que Dios creara todas las cosas, Dios es amor. Dios es amor. Dios no nos creó porque Él estuviera solo y no tuviera a quien amar. ¿Te das cuenta? Entre las personas de la Trinidad, hermanos, hay amor. Hay amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay comunicación. Todo lo que Dios necesita está en Dios. Dios consigo mismo es feliz. Así que el amor, hermanos, viene de Dios, ¿sí? Sin Él no habría amor. El amor de Dios es diferente a toda definición de amor que hayamos podido escuchar nosotros en toda nuestra vida. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios está en total contraste contra el mundo, contra el concepto, del mundo, ¿verdad? O lo que el mundo tiene como el concepto que el mundo tiene de amor. Entonces, para entender el concepto correcto, tenemos que observar lo siguiente, hermanos. Miren, el amor de Dios es sin instigación. El mundo dice, por ejemplo, te amo, pues si eres bien parecido, ¿verdad? O dice, te amo si eres inteligente, ¿no? O te amo si eres rico, ¿no? Te amo si tienes una buena educación y tienes una buena preparación, entonces te amo. Es lo que dice el mundo. Te amo si tienes un buen trabajo, si tienes buenas conexiones, ¿verdad? Te amo si vendes mucho o si compras mucho. El mundo, hermanos, tiene interminables condiciones para el amor. Y esas condiciones son abrumadoras, ¿verdad? El amor del mundo es y siempre será condicional. Está condicionado a que uno reúna ciertos requisitos. ¿Me explico? En nuestras relaciones humanas nos amamos unos a otros porque vemos, ¿no?, en la otra persona algo que atrae nuestro amor. Pero el amor por nosotros, de parte de Dios, hermanos, el amor por nosotros no responde de ninguna manera a una instigación. El amor de Dios por nosotros no necesita una influencia. No hay nada, hermanos, que jamás tú y yo podríamos hacer para impulsar a que Dios nos ame más. Y no hay nada que podamos hacer para que impidamos, hermanos, que Él nos ame. Nosotros no podemos hacer nada para impedir que Él deje de amarnos. El amor de Dios, hermanos, vence todas las barreras y todos los prejuicios. Es un amor que no discrimina, ¿verdad? Como lo leímos también en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. Todo aquel significa todo el que venga pidiendo misericordia, hermanos, es aceptado. Todo aquel que necesite compasión la recibe de Dios.
Dios nos ama, hermanos, porque es amor, ¿sí? Y ha escogido expresarnos a ti y a mí ese amor. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Dios nos ama sin importar quiénes somos o quiénes seamos, de dónde vengamos o lo que hayamos hecho, hermanos. Dios nos ama. Y en segundo lugar, el amor de Dios es irrazonable. El amor de Dios es irrazonable, hermanos. Vemos en Génesis, ¿no? Donde empieza precisamente la historia de la creación, que no hay ninguna razón descrita para que Dios amara a Adán y a Eva. ¿Se han dado cuenta de eso? Y ninguna razón tampoco para que Dios cubriera su pecado, ¿no? Con las pieles de un animal sacrificado. No hubo ninguna razón para que Dios librara a Noé y a su familia, hermanos. Si miramos en la historia, hermanos, ha habido numerosas razones más bien para que Dios no nos ame. Nosotros mismos podríamos enumerar bastantes, ¿no? Bastantes razones para no recibir el amor de Dios. Pero Dios literalmente hace todo eso a un lado y nos ama porque su naturaleza, hermanos, su naturaleza es amar. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios, o más Dios, ¿verdad? Muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios no nos ama debido a que seamos aceptables, hermanos, ¿verdad? Por eso es un amor irrazonable. En tercer lugar, hermanos, el amor de Dios es interminable. Dios es amor y Dios es eterno, ¿verdad? El amor de Dios es eterno, pues. Dios nos ama con un amor eterno. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, antes de que respiráramos, ¿verdad? Dios nos amó con ese amor que es tan difícil, ¿no?, comprender. En su libro, El conocimiento de Dios, el escritor J.L. Parker dijo lo siguiente: lo que importa supremamente no es que yo conozca a Dios, sino que Él me conoce a mí. Estoy esculpido en la palma de la mano de Dios. Nunca estoy lejos de su pensamiento. Yo le conozco porque Él me conoció primero. Este increíble confort en saber que Dios continuamente está conociéndome en amor es para mi bien. Su amor es completamente realista. Se basa en un conocimiento previo de lo peor en cuanto a mí, de manera que nada de lo que Él descubre en cuanto a mí jamás puede desilusionarlo. Qué impresionante, ¿verdad? Hermanos, Dios nos ama, ¿se dan cuenta? A pesar de lo que somos o de lo que fuimos, porque su naturaleza es amor. Miren, hermanos, nuestras experiencias humanas nos enseñan lo contrario, ¿verdad? Cuando hacemos las peores cosas, somos inmediatamente desechados por otros. ¿Sí se han dado cuenta de eso o han experimentado estas cosas? ¿Verdad? Y probablemente, hermanos, otros ya no pueden amarnos. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto, claro, no nos lleva de ninguna manera, no nos lleva a probar lo ilimitado del amor de Dios. ¿Me explico? Al contrario, ¿verdad? Nos ayuda a comprender que aunque nosotros hayamos pensado que pecamos más allá de los límites del amor de Dios, aún Dios nos ama. ¿Se dan cuenta? Hasta ese punto llega el amor de Dios. Cuando un pecador es rescatado, hermanos, nos damos cuenta. Y por eso sabemos que Dios puede salvar a alguien que ha cometido lo peor, porque el amor de Dios es ilimitado. Dios no tiene límite en ninguno de sus atributos. Entonces, las experiencias que tenemos de ninguna manera nos van a llevar a conocer ese amor ilimitado. ¿Explico? También debemos entender que el amor de Dios es inmutable, hermanos. En las relaciones humanas vemos cuán difícil, ¿no?, es tratar de lograr alguna estabilidad, ¿verdad? En las relaciones que tenemos, humanas, las relaciones interpersonales. Pero el amor de Dios, hermanos, nunca cambia.
Nunca cambia. Malaquías 3:6, Él lo dijo, porque yo Jehová no cambio. Por esto dice, hijos de Jacob, no han sido ustedes consumidos. El amor de Dios es constante en su expresión. ¿Me explico? Es el mismo pase lo que pase, ¿sí? Hemos escuchado algunos matrimonios, ¿no?, decir que se ha acabado la luna de miel, ¿verdad? Es una frase, es un dicho común entre los matrimonios que han pasado ya algunos años. Dicen, es que ya se acabó la luna de miel. Y esto es, hermanos, porque nosotros somos finitos en nuestra mente. No podemos prever, ¿no?, las irritaciones que vienen con la familiaridad prolongada, ¿verdad? No podemos mantener la condición física, ¿no?, y la belleza física que aún en algún tiempo se tuvo. No sabemos cómo mantener fresca la relación, de hecho, en su totalidad. Y eso es lo que provoca tanto cambio. Pero Dios dice que su amor por su pueblo, hermanos, no cambia. Isaías 62:5 dice, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Se dan cuenta? Dios no tiene problemas, hermanos, para mantener el nivel de su amor en relación con nosotros. Él puede ver todos nuestros futuros defectos, ¿no?, de nuestra personalidad. Él lo puede ver todo. Y Él ha decidido que va a conservar lo bueno y va a cambiar lo que no es bueno en nosotros. Entonces, fíjense, piensen en esto también, hacia el fin terrenal de Jesús, ¿recuerdan? Hubo un tiempo en que sus discípulos, que eran sus amigos, hermanos, sus amigos más íntimos, lo desilusionaron grandemente, ¿verdad? Lo puedes leer. Tomás dudó de él, Pedro lo negó 3 veces, Judas lo traicionó entregándolo en manos de sus enemigos. Y cuando él los necesitaba para que oraran con él en el huerto del Getsemaní, hermanos, ellos se quedaban dormidos. Entonces, mientras él comenzaba, ¿no?, su agonía respecto a la cruz, ¿verdad? Y eso lo leemos en los evangelios, mientras él comenzaba su agonía con respecto a la cruz y todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Ellos estaban discutiendo en un salón sobre quién iba a ser el mayor en el reino futuro. ¿Se dan cuenta? Estos eran sus amigos. Y en medio de esto, hermanos, Jesús no solo se humilló a sí mismo, ¿verdad?, como criado, y les lavó los pies, sino que dice Juan, en el capítulo 13, versículo 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Qué gran amor de Dios. Él es amor, hermano. Los amó a pesar de todo lo que ellos hicieron, ¿se dan cuenta? Si a nosotros nos hubieran hecho eso, hermanos, que le hicieron a Jesús, probablemente nos hubiera hecho dejar de amarlos, porque nosotros simplemente no somos Dios. Nuestra reacción hubiera sido así, los dejamos de amar. ¿Cuántas veces dejamos de amar a las personas? Dejamos de respetarles, dejamos de considerarles, ¿verdad?, por las cosas que nos hacen. Porque así somos nosotros. A nosotros con tantito que alguien nos ofenda, ¿verdad?, o que no responda como esperábamos, que debía de hacerlo, pues ya creemos, ¿no?, que no merecen más nuestro amor, no merecen más nuestro respeto. Imagínense, hermanos, si fuéramos desilusionados o traicionados como lo fue Jesús, ¿no? Qué impresionante, ¿verdad? Cómo se muestra realmente cómo somos tan pequeños ante la grandeza y majestad de nuestro Dios. Cómo se muestra cómo es nuestro corazón tan terrenal y tan carnal en muchas ocasiones. Pero el amor de Jesús, hermanos, por sus discípulos es inmutable. Fue inmutable y es inmutable, incluso en su traición. Así que entendamos que el amor de Dios implica que Dios no va a levantarse un día, ¿verdad?, y va a decir que ya se ha hastiado, ya está harto de nosotros. Hermanos, ese es el amor ágape que Dios tiene, el cual es que Dios nos ama a pesar de nosotros, ¿verdad? Y aun cuando nosotros no reconozcamos ese amor, Dios nos sigue amando. Esa es la naturaleza también del cristianismo, hermanos. La forma en que nosotros deberíamos amar a otros, lo merezcan o no. ¿Se dan cuenta? Ese amor que brota en nosotros, hermanos, realmente viene de Dios.
Y debido a que Dios nos ama, podemos amarnos unos a otros con el mismo amor que hemos recibido, el amor ágape de Dios, el amor incondicional que Dios derramó sobre nosotros por medio de la dádiva de su Hijo. Ese amor debe de imperar en nuestros corazones. Así que, hermanos, analicemos cómo el amor de Dios nos cambia la visión de nuestro andar diario. Volvamos al principio, hermanos, cuando comentamos que el amor de Dios ha sido malinterpretado, ¿verdad? Cuando comprendemos el amor de Dios, hermanos, nuestra respuesta no será, bueno, como Dios me ama, pues Él hará todo por mantenerme contento, ¿verdad? Más bien, hermanos, el amor de Dios nos lleva a valorar tanto lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Como que realmente lo vamos a ver como un tesoro de incalculable valor, ¿se dan cuenta? Por el cual, hermanos, vale la pena perderlo todo. Por ese amor de Dios vale la pena perderlo todo. ¿Cuál es nuestra respuesta al amor tan grande de Cristo por cada uno de nosotros? Hermanos, el amor de Dios que nos ha salvado nos motiva a rendirlo todo, ¿se dan cuenta? A vivir para Él toda nuestra vida. Y esto, hermanos, nos ayuda precisamente a volver al punto, ¿no?, del fruto que un discípulo de Cristo precisamente da. Cuando sabemos que somos amados por Dios, hermanos, nuestra respuesta es el agradecimiento y la obediencia hacia Él, definitivamente. Hemos estado estudiando ya, hermanos, algunos de los atributos de Dios, y es realmente un vistazo muy corto de todo lo que Dios es. Realmente esperamos que cada uno de ustedes, hermanos, pueda tener el deseo de conocer más a profundidad a Dios, ¿verdad? Conocer sus atributos, que faltan muchísimos, realmente faltan muchísimos atributos. Y que tengan el deseo de conocer a Dios pues un poco más, ¿verdad? Y que nos lleve precisamente el conocerle a una consagración mayor en nuestra vida como cristianos. Así que después de comprender la soberanía y el amor de Dios, hermanos, meditemos en las siguientes preguntas para que lo puedan hablar con sus discipuladores y con sus discípulos. ¿Cómo comprendes la soberanía de Dios en relación con Satanás y el mal? ¿Sí? Comenten eso con sus discípulos. ¿Crees o has creído que a Dios no le duele el dolor humano? Y sea honesto también al responder esto, ¿verdad? ¿Has pensado alguna vez que Dios no te ama? Y sé sincero en esta respuesta, hermano. ¿Has pensado alguna vez que Dios no te ama? ¿Cómo Dios usa nuestras aflicciones? Y sé específico en esta respuesta. ¿Comprendes en qué consiste el amor de Dios? ¿Has interpretado el amor de Dios pensando que es para tu beneficio? ¿Alcanzas a mirar cuán grande es el amor de Dios en comparación a lo limitante que es tu amor hacia otros? ¿Cuál es tu respuesta al gran amor de Dios? Hermano, que Dios nos ayude a meditar en estos atributos. Sabemos que para conocer los atributos de Dios no alcanzaría la vida realmente, no nos alcanzaría, hermano. Que Dios despierte en nosotros más deseo de seguir conociéndolo y de seguir asombrándonos sobre todo de lo que Él es. Que podamos continuar, hermanos, respondiendo a su gran amor, ¿verdad? Al vivir vidas cristianas, hermanos, que le honren y le glorifiquen a Él genuinamente. Pues vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias porque podemos descansar en tu soberanía. Todo lo que tú has permitido, Señor, a lo largo de nuestra vida, desde antes de que naciéramos, hasta este día, y aún hasta el momento en que estemos ya en tu gloria, todo lo que has permitido y tú vas a permitir, está dentro de tu soberanía. Ayúdanos a descansar en eso, a comprender que cada evento de nuestra vida tú lo has trazado así, Señor, y podamos descansar y dejar de quejarnos tanto, Señor, o dejar de enojarnos tanto por las circunstancias que nos rodean, o aún, Señor, dejar de quejarnos y de estar angustiados por todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque tú en tu soberanía así lo has permitido. Te damos gracias por ese amor tan excelente, eterno que nos has mostrado y nos sigues mostrando. Señor, realmente te amamos a ti porque tú nos has amado primero.
y con esa clase de amor, Señor, que tú nos has mostrado, ayúdanos a amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, para que podamos verdaderamente glorificarte y honrarte, Señor, con nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.